Bien, ante todo, buenos días una vez más, chicos. Doy la bienvenida en nombre de la institución La Católica. El día de hoy vamos a trabajar ya el tema 2 de este curso de comprensión lectora para los chicos de cuarto de secundaria, en el que vamos a tratar los tipos o propósitos de lectura. Debemos de saber de que existen distintos tipos o propósitos de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Solemos leer con distintos objetivos, con distintos fines. No siempre se lee con el mismo fin, y es justamente lo que vamos a encontrar en esta primera diapositiva. Dice, toda lectura es diferente a otra, ya que cambia el propósito. Estas se diferencian por la estrategia, el nivel de comprensión alcanzado o la actitud del lector. ¿Sí? Todas las veces que leemos, como les dije, no se hace de la misma forma. Suelen cambiar, y este cambio pues se da justamente porque tenemos otros fines. Leemos de repente con el motivo de juzgar, leemos con el motivo de identificar cuántos párrafos tiene, ¿no? Entonces, dependiendo de la actitud del lector, se pueden presentar, en este caso hemos programado 6 tipos de lectura. Bien, tenemos el primer tipo o propósito de lectura, que es la mirada previa. La estrategia que se suele utilizar en este tipo de lectura es simplemente coger el libro o el texto que tengas en mente leer, revisar el índice, los títulos, capítulos, es decir, leerlo de una manera superficial, sin todavía ingresar al contenido. Leerlo de una manera superficial, por eso le dice mirada previa. Con esto obtienes un nivel de comprensión superficial debido a la forma como estás analizando el texto en esta primera parte. Y la actitud, pues, después de hacer esto, tú decides entre dos actitudes. Entre el tomarle interés a la lectura o de repente rechazarla, también sentir que no es de tu agrado. Entonces, la primera forma o propósito de lectura es la mirada previa. Tenemos la segunda forma o propósito de lectura, que es la lectura panorámica, ¿sí? Recuerda que en la anterior habías tú chequeado detalles superficiales, como el índice, cuántos capítulos tenía, ¿no? En esta parte, a ver, dice estrategia. Reviso los párrafos y páginas, observo lo resaltante, salto reglones y párrafos, busco, indago, identifico y selecciono, ¿sí? Aquí se hace una lectura ya del contenido, pero superficialmente, ¿sí? En la primera parte pues ha sido una lectura muy superficial, solamente subtítulos, índices, títulos, prólogos. Aquí no, aquí ya estoy leyendo algunos párrafos, pero no todos. Incluso voy salteándome buscando información importante para mí. El nivel de comprensión que puedes alcanzar aquí es el literal, ¿sí? Y panorámico. La actitud, si anteriormente pues decías si había o no interés por la lectura, aquí ya decido, ¿no? Decido si vale la pena o no iniciar una lectura analítica y sintética, o de lo contrario doy por finalizada la lectura. Ese es el segundo propósito. Pasamos al tercer propósito, que es la lectura analítica, ¿sí? Ese tipo de lectura consiste, dice, en descomponer el texto en párrafos y oraciones. Relaciona las partes determinando la función comunicativa de cada parte. ¿Qué quiere decir, chicos? Que este tipo de lectura consiste en analizar cada párrafo, ¿sí? Leo un párrafo, lo analizo, extraigo toda la información posible, luego leo el siguiente, voy leyendo el siguiente, y al final lo que hago es juntar la información de todos los párrafos para tener pues una mejor comprensión. Esa es la lectura analítica, el descomponer el texto en párrafos para analizarlos de una manera eh, mejor, ¿no? Nivel de comprensión, la inferencial analítica, y la actitud que me genera esto es investigar, buscar, descubrir, ¿no? De repente en este párrafo encuentro algunas palabras que no entiendo, bueno, las investigo, las busco en un diccionario y voy descubriendo nuevos conocimientos también. Aquí en este párrafo me da una información pero no está completa. Ah, voy a leer el siguiente porque seguramente al analizar el siguiente voy a completar esta información. Entonces, esa es la actitud que te promueve este tipo de lectura analítica. Tenemos la cuarta lectura, que es la lectura sintética, ¿sí? ¿En qué consiste? Vamos a leer. Dice, organizo la estructura temática del texto, expreso el texto en pocas palabras, ¿sí? Como ya analicé la lectura en párrafos, puedo saber de qué trata cada párrafo, o lo más importante de cada párrafo. Entonces lo que voy a hacer ahora es organizar la temática, ¿sí? Vamos a suponer, aquí me está hablando de los géneros musicales,
en el primer párrafo, luego me habla de los géneros tropicales, de los géneros de repente más modernos en el tercer párrafo. Yo lo que hago es extraer la temática, de qué trata cada uno, y hacer un pequeño resumen con mis propias palabras e incluso acortando muchísimo lo que había leído. Si el párrafo tenía 10 líneas y el segundo 10 más, en total son 20, yo lo que hago con la lectura sintética es extraer lo más importante de los dos y hacer un resumen, de repente ya no 20, sino ahora me alcanza todo el resumen en 8 líneas nada más. ¿Sí? El nivel de comprensión es inferencial sintético y la actitud que te permite o que despierta en ti como lector es el resumir, centralizar, el concentrar la información. Si tenía bastante información, bueno, ahora la concentro, la resumo y utilizo lo más importante. La siguiente, el siguiente tipo de lectura es la lectura crítica, ¿no? Dice, interpreto el texto y su contenido, infiero los propósitos y consecuencias del texto, juzgo y valoro las ideas trasladándolas a mi experiencia, ¿sí? Ya tengo el resumen, ya tengo sintetizada pues mi texto, lo que voy a hacer ahora es juzgarla, valorarla, ¿no? Si es importante o no, si me parece bien o no me parece bien, y luego de valorar, pues esa valoración la voy a asemejar a mi experiencia. ¿Por qué creo yo que está mal de repente esta actitud de este personaje? Ah, porque yo he visto, ¿no? Entonces la asemejo a mi realidad y allí intento pues juzgar y darle valor a lo que yo acabo de decir. El nivel de comprensión es el nivel crítico y la actitud, es decir, lo que despierta en nosotros este tipo de lectura, es evaluar y valorar el texto, su contenido y contexto, ¿sí? Este tipo de lectura pues nos ayuda a ser personas bastante críticas, analíticas, pero de la mejor manera, ¿no? Basándose justamente en las lecturas previas. Yo ya tuve una mirada previa, ya tuve una lectura panorámica, ya analicé, tuve una lectura analítica analizando párrafo por párrafo, ya sinteticé, ya junté toda la información y ahora con todo lo que he leído yo puedo emitir un juicio o valor. Yo puedo decir si está bien, si está mal, si me agrada o no me agrada, por qué me agrada, de repente se asemeja a algo que yo he vivido, ¿sí? Entonces, en eso consiste la lectura crítica, que es el quinto tipo o propósito de lectura. Tenemos a continuación la metalectura, ¿sí? La metalectura dice estrategia. Tomo conciencia, controlo y perfecciono los pasos de la lectura que realizo. Nivel de comprensión, la metacomprensión y la actitud es el reflexionar sobre el proceso que realizo al leer. La metalectura en realidad ya no tiene que ver tanto con la información que hay en el texto, sino que tiene que ver con el que tú analices si las anteriores formas de leer las realizaste bien. Dice, reflexiono sobre el proceso que realizo al leer. ¿Sí? Yo ya di mi mirada previa, ya tuve mi lectura panorámica, mi lectura analítica, mi lectura sintética, mi lectura crítica, ¿sí? Ya llegué a un juicio de valor y ahora lo que tengo que hacer en este quinto paso es analizar. Leí bien, hice bien mi lectura analítica, qué fallé, en qué pude mejorar. En el momento de hacer la lectura sintética, de repente omití un dato que era importante para la siguiente vez que lea, qué puedo hacer para no olvidarme de los datos importantes. Entonces tiene que ver con eso. Es como una autoevaluación de la lectura que tú has realizado. El saber si lo hiciste bien, si puedes mejorar en algún aspecto. En eso tiene que ver lo que es la meta lectura. ¿Sí? Entonces, chicos, tenemos que recordar que tenemos estos 5 pasos o estos 5 propósitos de lectura que tienen que ser desarrollados. Yo sé que en cada lectura, pues, es un contexto distinto, ¿no? De repente el profesor te dice, a ver, Pepito, en el cuento X, ¿cuántos párrafos hay? Allí, por ejemplo, tú no vas a realizar una lectura de tipo analítico o de tipo sintético, o de tipo juicio crítico, ¿no? Ahí lo que te sería necesario es realizar una lectura panorámica para poder observar la cantidad de párrafos. A eso me refiero. Depende mucho del objetivo o finalidad que tenemos para poder utilizar cualquiera de estos 5 tipos o propósitos de lectura. Espero que esta información sea importante para ustedes. Les pido que vuelvan a escuchar el video, a verlo si es que es necesario. Y en la clase pues pueden hacerme las distintas preguntas y yo también preguntarles a ustedes sobre el qué entendieron, qué lograron comprender de estas diapositivas. Que tengan un buen día. Muchas gracias.